Miguel Luzárraga, director para Iberia de AllianceBernstein. Miguel, buenos días. Buenos días, un placer estar aquí un jueves más, yo creo que el último del año para nosotros. Bueno, te esperamos el jueves que viene, ¿eh? Bueno, yo ojalá, pero creo que me vas a pillar espero que de vacaciones. Y bueno, ya llegamos como dices, al fin de año, este 2021 que se cierra ya. ¿Qué factores han sido determinantes en 2021 para los fondos que habéis tenido desde AllianceBernstein y qué oportunidades habéis visto en este momento, ¿no? En 2021? ¿Dónde han estado las oportunidades clave para poder estar junto con vosotros? Bueno, este año hemos revisado muchas cosas, hemos hablado de muchísimos temas. Yo espero que hayan sido lo suficientemente interesantes para todos los televidentes, ¿no? En este sentido, creo que hemos repasado muchas cosas, pero nos hemos centrado sobre todo en factores sostenibles, en inversiones sostenibles. Y sí que es cierto que ya sabéis que a mí me gusta ponerlo todo en perspectiva. Yo creo que a principio de año no pensábamos que íbamos a tener un año pues con una rotación al value, con otro intento de rotación al value y evidentemente vivir con este temor al COVID que tanto estamos sufriendo últimamente, pero también pues con unos niveles desbocados de inflación y etcétera, etcétera. ¿Qué te voy a contar? Pero sí que es cierto que cuando entrábamos en el año 2021 nos encontrábamos con una situación en la que estaban subiendo los casos de COVID, como está sucediendo ahora. Veíamos cómo había diferentes cierres en diferentes economías. También estábamos viendo lo que estaba el devenir del resultado de las elecciones americanas. Eso ya se nos ha olvidado prácticamente esta última parte, pero sí que es cierto que ahí nos encontramos con una oportunidad. Yo creo que ahí había que cambiar un poco las carteras y ver un poco dónde podíamos tomar beneficios. Yo creo que había una serie de subtemáticas dentro de nuestras carteras sostenibles que bueno, pues habían tenido un recorrido muy favorable durante unos meses de confinamiento severos en diferentes economías. Y eran dos temáticas interesantes que tomamos beneficios. La primera fue la innovación médica, que claramente podéis deducir por qué, y luego pues evidentemente también lo que es la tecnología, ese boom tecnológico desde un punto de vista de la información y de la comunicación, que bueno, pues que fueron dos áreas que verdaderamente se aceleraron más durante todo el COVID. Pero es que al mismo tiempo añadimos una serie de nombres, unas subtemáticas que nosotros pensábamos que se podrían beneficiar de una reapertura de las economías, como por ejemplo la seguridad o inclusión financiera, a través de una compañía que hemos venido hablando a lo largo del año que se llama Silicon Valley Bank. También la infraestructura sostenible, por ejemplo, con TopBuild y Tetra Tech, y el acceso a cuidados personales de calidad como Alcon. Por lo tanto, aquí hay una serie de ejemplos de compañías en diferentes temáticas dentro de nuestras carteras sostenibles que verdaderamente nosotros pensábamos y hemos pensado y han funcionado a lo largo de todo este año 21. En los primeros meses del 21 también vimos esa rotación al value que se producía en toda la economía, toda la inversión y también en las gestoras y sobre todo también con fondos vuestros. ¿Cómo se ha producido y sobre todo si ha tenido la repercusión y la importancia que se veía a principio de año? Bueno, yo creo que la vuelta al value es una cuestión que siempre es bueno, esperada, ¿no? Yo creo que ese intento por volver a este año ha ocurrido y sí que es cierto que esa vuelta ha sido pues muy momentánea, porque como tú bien dices, se produjo a principios de año. Yo creo que precisamente al fuerte conocimiento que tenemos nosotros de las compañías que tenemos en cartera y que analizamos periódicamente, yo creo que eso lo que nos hizo sobre todo fue bueno, pues, estar muy pegados al índice de referencia y no perder ninguna oportunidad. Yo creo que no es cuestión de una rotación al value, sino del conocimiento de las compañías. Yo creo que nuestro enfoque ESG, los factores que dirimen y que analizan dentro de las diferentes carteras que analizamos o que tenemos, yo creo que nos hizo pues que esa rotación al value de ese primer trimestre de este año no fuese tan dañina como en otros casos.
Luego el movimiento que ha habido también de growth por inflación, por la nueva variante, por las interrupciones de cadena de suministro, ¿cómo se ha ido navegando? Bueno, yo creo que sé, por ejemplo, hilando las dos preguntas que me haces, yo creo que esa rotación al value duró, yo creo que hasta finales de mayo. eh, y durante todo ese periodo, pues bueno, pues un cambio no muy significativo, pero sí que yo creo que importante para estas carteras. Yo creo que esa selección de compañías, sobre todo del sector financiero e industriales, contribuyeron positivamente, como ese ejemplo que te he puesto de Silicon Valley Bank. Pero yo creo que los cambios en la selección de empresas o de compañías en el segmento growth siguen manteniendo la esencia dentro de las carteras sostenibles. Por lo tanto, bueno, yo creo que ese comportamiento pues, se vio reflejado durante toda la primera parte del año positivamente. Al tener el Alliance Bernstein Sustainable Global Thematic, esa estrategia a largo plazo, ¿cómo se ha comportado el fondo con la caída generalizada del mercado en renta variable que hemos visto también en estos últimos meses de año? Sí, yo creo que la vuelta del verano fue cuanto menos inesperada, ¿no? Pues ese septiembre que no hubo títere con cabeza en ese sentido, que la renta variable en términos generales, bueno, pues fue dura, ¿no? Entonces, pues esa vuelta de verano nos resultó complicada desde un punto de vista de la renta variable. Sectores cíclicos como los bancos tradicionales o, por ejemplo, también incluso la energía, tomaron claramente la delantera, pero yo creo que cuando todo parecía que íbamos a vivir una segunda rotación a ese value que en el año, que iba a ser como muy esperada, pues hubo dos cuestiones importantes a tener en cuenta que verdaderamente minaron esa visión, ¿no? Una fue la falta de estímulos y luego los niveles récord de inflación que también no ayudaron a esta situación. Por lo tanto, pues hubo un cambio muy rápido en ese sentido, pero sí que es cierto que en el medio plazo, en ese trimestre, pues bueno, también hay que recordar que las carteras sostenibles de Alliance Bernstein pues también mantuvieron el tipo y aguantaron bastante bien ese chaparrón. Eh, Teniendo en cuenta también la noticia de subida de tipos de interés, datos de inflación que estamos viendo, sobre todo desde esa reunión del FONC, ¿qué perspectiva tenéis para 2022? Bueno, yo creo que la estrategia más central de lo que es estas carteras sostenibles no ha cambiado en todo el año. Yo creo que lo que es la esencia con los principios que nosotros seguimos dentro de Alliance Bernstein, pues no ha cambiado este año. Pero sí que es cierto que las valoraciones, cuando se encuentran más ajustadas o cuando están un poquito más altas, como un entorno económico actual, pues esta situación es favorable para nosotros y sobre todo para las estrategias más sostenibles. Yo creo que el año que viene nos presenta un reto o varios retos muy importantes a tener en cuenta y los estáis comentando allí en Negocios TV pues todos los días, ¿no? Yo creo que desde una minoración en el crecimiento, esa estagflación que hablabas hace unos minutos, con esas retiradas de estímulos, subidas de tipos de interés, inflación, presión en las cadenas de suministros, e incluso tensiones geopolíticas, sobre todo en el eje americano y chino, y cómo no, pues lo que estamos viendo ahora mismo, ¿no? Con la situación del COVID y nuevos contagios, nuevas variantes, etcétera, etcétera. Todo eso está encima de la mesa y es un reto muy importante para el año que viene. No va a ser un año fácil el año que viene, pero nosotros para paliar esos riesgos que puede haber en el año que viene, creemos que la mejor defensa para un entorno como el actual es una diversificación en las tres temáticas en las cuales nosotros estamos centrados en las carteras sostenibles. Y como bien nos hemos venido diciendo durante todo el año, son el clima, la salud y el empoderamiento. Y siempre os hemos puesto ejemplos sobre compañías en donde hemos estado invertidos. Yo creo que todas tienen argumentos a favor, pero yo creo que sobre todo
apoyados por los consumidores. Yo creo que los cambios en los hábitos de consumo son significativos y ellos están apostando y apoyando nuestra tesis central de un cambio en esas preferencias del consumo. Yo creo que la regulación también está apoyando estas temáticas del clima, sobre todo, pero esa transición ecológica que estamos viviendo, ese empoderamiento que están viviendo muchas empresas con la gobernanza de las mismas y evidentemente la cuestión sanitaria también es importantísima. Y por último y no menos importante, yo creo que el apoyo del sector privado a toda esta innovación que estamos viviendo hoy en día, que también es significativo. Por lo tanto, yo creo que esos argumentos a favor, apoyados sobre todo por los consumidores, la regulación y la innovación del sector privado son primordiales para mantenernos firmes el año que viene. En cuanto a factores ESG, ¿cuál crees que van a ser más importantes en este 2022? Bueno, yo creo que el factor climático va a ser y va a continuar a ser un factor importante precisamente por todo el aluvión de inversión que vamos a seguir viviendo el año que viene, por la regulación que va a ir avanzando también a lo largo de los próximos trimestres y va a ser un factor determinante el factor climático, los sectores climáticos y todos los subsectores dentro del sector climático que también van a ser interesantes. Dos, yo creo que el sector sanitario va a seguir teniendo una cuestión primordial no quiero decir en el día a día, pero en las inversiones de los inversores, y valga la redundancia, porque yo creo que esto no ha acabado. Nos va a costar mucho sobrevenir estas situaciones con nuevas variantes que totalmente desconocemos a día de hoy. Variantes futuras y hay que estar preparados y el sector salud en el sentido amplio va a continuar siendo una estrategia troncal para nuestro futuro y por eso nuestro AVE International Healthcare es una de esas alternativas que hemos venido hablando aquí. Y por último, debido también a esa cuestión de proteger nuestras carteras porque somos unos inversores españoles conservadores, ir en la parte de renta fija a duraciones más cortas para evitar también movimientos en las subidas de tipos de interés, mirar el espectro más global, no quedarnos solamente en Europa y buscar esas tires, pues por ejemplo, con estrategias más de high yield, pero en el segmento más de mayor calidad. Por lo tanto, yo creo que tenemos que diversificar, buscar ideas y tener la mente abierta para poder ser flexibles y mirar, digamos, el mercado de otra manera. Muchísimas gracias, Miguel Luzárraga, director para Iberia de AllianceBernstein. Buen día, buen negocio, feliz Navidad. Feliz Navidad para todos vosotros, todo el equipo y como siempre muchísimas gracias a todos por todo ese cariño que dais. Gracias, Miguel.